El nivel freático en condiciones iniciales es 2 metros y en condiciones finales se encuentra a los 3 metros y la zapata está sometida a una fuerza de 4.000 kilonewtons de fuerza. Calcular el asentamiento por el método Schmer, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando los pasos, pero vamos a reorganizar, ¿ya? Reorganizar a través de los pasos que hemos dicho el día de ayer. Como paso número uno, está el cálculo de la carga neta. Aquí está. Este es el ejemplo. Ya como paso número uno es calcular la carga neta, ¿no? En este caso la carga neta es la sobrecarga efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial y la sobrecarga final es la carga bruta menos la presión de poros en condiciones finales. Y la sobrecarga efectiva inicial es el esfuerzo efectivo inicial menos la presión de poros en condiciones iniciales. Todo esto a nivel de fundación. En este caso, a los 3 metros. La sobrecarga inicial, entonces, a los 3 metros está dado por la arena, que en peso seco es 16, y la arena saturada, que en peso saturado es 19. En este caso hay 2 metros en condiciones iniciales, 2 metros de peso seco, más 1 metro de peso saturado. Eso es 51 kilonewtons. La presión de poros en condiciones iniciales es 1 metro, de presión de agua. 1 metro por 9.8. ¿No? Entonces, la sobrecarga efectiva inicial, en este caso es 51 menos 9.8, que sería 41.2 kilopascales, ¿no? 41.2. Y la carga final efectiva, ¿ya?, es la carga bruta a nivel de fundación menos la presión de poros en condiciones finales. Ya aquí hay que calcular cuánta es la fuerza en esfuerzos totales que transmite la fundación a nivel de fundación. En este caso se tiene todos los datos de qué peso es el que soporta la fundación en este sector, ¿ya?, dividido entre el área de la fundación. El área de la fundación es 4 metros por 4 metros, es una fundación cuadrada, y todas las fuerzas que soporta esta fundación son la fuerza de la columna, 4.000 kilonewtons, el peso propio del hormigón, que en este caso es la base, que es 4 por 4 multiplicado por 0.4, multiplicado por el peso del hormigón, más lo que es la columna, que es 0.4 por 0.4 por la altura de 2.6, ¿no?, el volumen de esta columna.
Ya recuerden que la altura de la base es 0.4 y el nivel de fundación es 3 metros. Por lo tanto, la altura de esta columna es 2.6, multiplicado por el peso del hormigón. Y luego está el peso del suelo, que está alrededor de la columna y que está por encima de la fundación, ya que es esta parte del suelo, que es el relleno que está alrededor de la columna. En este caso es 4 por 4 por 2.6 menos el espacio que ocupa la columna, ¿ya? Porque físicamente este espacio está ocupado por la columna de la zapata. ¿Ya? Eso multiplicado por el, el peso del suelo compactado por encima de la fundación. Ya ese valor sale 302.5 kilopascales. La presión de poros en condiciones finales es 0, ¿ya? A nivel de fundación. Y de ahí se calcula que el esfuerzo bruto efectivo es 302.5 menos 41.2, que es la sobrecarga efectiva inicial, y se calcula la carga neta como 261.3. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El paso 1 es la carga neta. Aquí está, el paso 1 es la carga neta. Si ustedes hacen esta operación, en el texto hay un error de typeo. ¿Listo? En realidad de la carga neta sale 270.5. El paso número 2 es el cálculo de los coeficientes C1, C2 y C3 de la ecuación de Schmermann. ¿Ya? El paso número 1 es la carga neta. Que es 270.5. El paso número 2 es el cálculo de estos tres coeficientes. El coeficiente 1 es esta ecuación, 1 menos 0,5 en la sobrecarga de esfuerzo efectivo inicial sobre la carga neta. La sobrecarga de esfuerzo efectivo inicial es calculada en el paso número 1, que es 41.2, entre la carga neta, que es 270, ¿no? No es 261 como está escrito en su texto. Es un error de typeo porque el resultado es correcto, es 0.921. El coeficiente 2, que según recomendaciones de Bowles, se recomienda utilizar 1, y el coeficiente 3, la relación de L sobre B, que es una zapata cuadrada, ingresa a esta ecuación y el resultado es que el coeficiente 3 es 1. Entonces, ese es el paso 2. ¿Alguna pregunta sobre el paso 2? Ya, continuamos. El paso número 3 es graficar. Graficar el factor de influencia versus profundidad relativa del método Schmermann por debajo de la aplicación de la carga neta. ¿Bajo qué criterio Schmermann tiene
Vamos a recordar esta gráfica. ¿Ya? Se tiene esta gráfica para la relación L sobre B igual a 1. El factor de influencia en la profundidad relativa a 0 empieza con un factor de influencia igual a 0,1. Basta un pico a una profundidad relativa de B medios y retorna a una profundidad relativa de 2 veces B. Este factor de influencia pico es igual a 0,5 más 0,1 raíz cuadrada de la carga neta sobre el esfuerzo efectivo inicial a la profundidad donde se presenta este pico. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar con esta gráfica en el problema. Entonces, por debajo de la fundación, hay que graficar el factor de influencia versus la profundidad relativa. Para una relación de L sobre B igual a 1, la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa empieza en una profundidad relativa de 0 con el valor de 0,1. Y de ahí va hasta un pico a una profundidad de B medios. En este caso, el ancho B es 4 metros. Y B medios sería 2 metros, ¿no? Entonces, aquí es la profundidad relativa de 0, 1, 2 metros. Entonces, a esta profundidad ocurre un pico. Y de ahí retorna hasta 0, ya el factor de influencia hasta 0, a una profundidad de 2 veces B. Entonces, como el ancho B es 4, hay que ir hasta la profundidad relativa de 8 metros. Aquí está 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. ¿No? Por eso es que la gráfica va hasta acá. El tercer paso es graficar esto. ¿Ya? ¿Hasta qué valor? Hasta el pico. ¿Cuál es la ecuación del pico? Es esta la ecuación. Es 0,5 más 0,1 raíz cuadrada de la carga neta sobre el esfuerzo vertical inicial pico. La carga neta es calculada en el paso número 1, ya que en este caso no es 260.3, es 270.5. Verifiquen este resultado, ¿ya? La carga neta. El paso 1 que hay un error de typeo. Entonces, este valor se tiene calculado en el paso 1. Y lo que se tiene que calcular, cuánto es el esfuerzo vertical donde ocurre el pico. Ya hemos visto que el pico ocurre en esta profundidad. Entonces, hay que calcular el esfuerzo vertical en condiciones iniciales a esta profundidad. En este caso, son 2 metros de arena seca. Aquí están, 2 metros por 16, más 3 metros de arena saturada, con peso 19, menos la presión de poros a esa profundidad, que es 3 metros del peso por el peso del agua, que sale 59.6. Al aplicar la fórmula, sale que el valor del pico es este valor. Entonces, la gráfica es completada colocando estos valores. ¿Ya? Entonces, a una profundidad relativa de 0,
el valor de influencia vale 0,1, a una profundidad relativa de 2 metros sale 0,709 y de ahí retorna con una recta hasta la profundidad relativa de 8 metros a un valor de 0. El paso número 4 es la aplicación de estos cuatro reglas, que es el límite, tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior, tiene que haber un límite en el cambio de estratos y tiene que haber un límite en el pico, en el valor de factor de influencia pico. Y eso en la gráfica es la aplicación del límite superior, que es donde empieza en la gráfica del factor de influencia, el límite inferior, que es donde el factor de influencia es 0, ¿ya? Estos dos límites establecen que esta porción de suelo se va a asentar, ¿ya? Se va a producir el asentamiento inmediato, ¿ya? Y en medio de estos dos se tiene que separar por el cambio de estrato, ¿ya? Y un cambio de estrato para fines de cálculo de asentamiento implica un diferente módulo de elasticidad. Entonces aquí, ante un cambio de módulos de elasticidad, se plantea un límite. Y además, tiene que haber un límite donde ocurre el pico. En este caso, el pico ocurre sí en un cambio de estrato, por lo tanto, este límite se confirma 2 veces. Esos límites generan diferentes subestratos. Aquí está el primero subestrato, el segundo subestrato, el tercer subestrato, el cuarto subestrato y el quinto subestrato, donde cada uno de estos subestratos tiene su espesor. Y cada uno de esos subestratos tiene su índice de influencia, su factor de influencia representativo de ese estrato. ¿Ya? Vamos a decir que el valor representativo del factor de influencia se encuentra a la mitad de cada uno de estos subestratos, que es un valor representativo de todos los factores de influencia que ocurren en ese estrato. Entonces, es el valor que representa al factor de influencia. Como siguiente paso es esos factores de influencia representativos de cada uno de esos subestratos multiplicado por sus espesores de cada uno de estos subestratos dividido entre sus módulos de elasticidad correspondientes, nos da la sumatoria de este término, ¿no? Que este es el paso número 5, la carga neta es el paso número 1, el paso número 2 es los coeficientes, y con eso se calcula el asentamiento inmediato según el Schmer, que toma los valores, si es que vean que aquí el módulo de elasticidad se lo maneja en kilopascales. La carga neta en kilopascales, los coeficientes 1, 2 y 3 sin unidades, el factor de influencia sin unidades y el delta Z, el espesor del estrato en metros. Por lo tanto, kilopascales con kilopascales y el resultado es en metros, que transformando a milímetros sale 28.57. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta?
Sí, hay algunos errores de typeo en este ejercicio. 2701 punto, no sé, este error también. 311.7 sale cuando hacen esto. 4000 más 4 al cuadrado. Todo este cálculo, este error está mal y por ende se arrastra ese error hasta el final. ¿Alguna otra pregunta? Cada subestrato puede ser de cualquier espesor o es hasta 2 metros. Puede ser de cualquier espesor. Ya, vamos a... En el caso de asentamientos por consolidación, Yambú recomienda espesores máximos de 2 metros. En el caso de Schmerman, no hay esa restricción. La restricción es que en el momento de ya, si son diferentes estratos acá, se presenta una fundación acá. Y el factor de influencia versus profundidad relativa sale así. Al momento de hacer el paso número 4, ya tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior, tiene que haber límites en el cambio de estratos. Y tiene que haber un límite en el pico. Entonces aquí, estos subestratos estarían definidos por esos límites y pueden tener, sí, cualquier espesor, el espesor que salga, ¿no? El espesor que se calcule. En este caso, no hay una restricción del espesor. Lo que sí hay que tomar en cuenta ya, es que estos espesores que se calculan de los estratos, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 subestratos, ¿ya? Tienen que ser acompañados con el cálculo, ¿ya? Del factor de influencia representativo de este estrato, ¿ya? Y el valor representativo de este estrato es un valor promedio. Ya vean que en este estrato 2, el factor de influencia va desde acá hasta acá. Entonces hay que calcular el valor representativo de ese factor de influencia, que es al punto medio de ese subestrato. Y para eso hay unas ecuaciones, ¿ya? Para calcular eso, para una fundación cuadrada se tiene estas dos ecuaciones. Para una profundidad relativa donde se encuentra entre 0 a b medios, es decir, en este trayecto, profundidad relativa de 0 a b medios, en este trayecto, existe la ecuación de que el factor de influencia en la condición cuadrada es igual a 0.1 más la profundidad relativa entre el ancho B multiplicado por
por 2 veces el factor de influencia pico menos 0.2. Entonces, con esta ecuación se puede calcular cuánto es el factor de influencia en cualquier profundidad relativa que se encuentre entre 0 a t medios, ¿no? Y podemos encontrar este valor que es el representativo de ese estrato, que es el que está en el punto medio de ese subestrato. Para profundidades entre B medios y 2 veces B, para B medios a 2 veces B, el factor de influencia en la condición cuadrada es 0.667 multiplicado por el factor de influencia pico por 2 menos la profundidad relativa entre el ancho B. ¿Se entiende cómo utilizar estas ecuaciones? En este ejemplo, los factores de influencia representativos para cada uno de los subestratos están mostrados en esta figura, ¿no? Con el factor de influencia pico de 0.709, se calcula que el factor de influencia representativo de este subestrato es 0.227, ¿ya? Y eso se puede calcular. En realidad se tiene que calcular. La profundidad negativa es 0, aquí es 1, aquí es 2. Entonces, el representativo de este estrato es a una profundidad relativa de 0.5 metros, que es el punto central de este subestrato. La profundidad relativa de 0.5 metros, aquí está, ¿ya? Y la ecuación de esta profundidad es la profundidad relativa de 0.5 entre el ancho B por 2 veces, vamos a copiarlo para... Entonces, para este estrato, donde su profundidad relativa representativo es 0.5 metros, tenemos que utilizar esta ecuación porque la profundidad relativa está entre 0 a 3 medios, ¿ya? Entonces aquí es 0.5 dividido entre el ancho B, 0.5 entre 4, multiplicado por 2 veces el factor de influencia pico menos 0.2. 2 veces el factor de influencia pico, que sería 0.709, menos 0.2. Multiplicado por la profundidad relativa que queremos calcular, que es 0.5 entre el ancho B, 4, más 0.1. 0.2225, sale 0.25225. Ya hay un error de typeo acá. En esta otra profundidad, la profundidad relativa debería ser 1.5. Para esta profundidad, la profundidad relativa es 1.5, 2, 3 metros. Pero esta es la ecuación es entre B medios y 4 veces B. Entre B medios y 2 veces B. La ecuación es, el factor de influencia es igual a 0.667 por el pico multiplicado por 2 veces menos la profundidad relativa entre el ancho B. Vamos a hacer la prueba.
para una profundidad relativa de 3, 4, 5. ¿Ya? Que este es el representativo de este estrato. Sería 5 entre 4, ¿ya? 1.25, 2 menos 1.125, multiplicado por 0.67, multiplicado por el factor de influencia pico, que en este caso es 0.709. Ya el factor de influencia es 0. Vamos a calcular acá. 0.3546. ¿Ya se entiende alguna pregunta con respecto a ese punto? Ya. Eso es para la condición cuadrada. Si fuera la condición continua, es decir, la relación L sobre B mayor o igual a 10, Schmermann presenta otra gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa. Esta gráfica es una gráfica que empieza a una profundidad relativa de 0 con un valor de 0.2, va hasta un pico que es hasta una profundidad relativa del ancho B y retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 4 veces B. Y luego de esa gráfica se mantienen los mismos pasos al definir los límites, el cálculo de la sumatoria y el cálculo de Schmermann. ¿Qué pasa cuando la relación entre L sobre B es mayor que 1? O sea, no es una cuadrada, pero es menor a 10, ¿ya? En este caso, estamos hablando de una zapata rectangular. Y para eso, para tomar en cuenta eso, se tiene un estudio de Salgado del 2008, donde él ha estudiado estas propiedades en suelos saturados, digo, en suelos granulares, a partir de Schmermann, ¿ya? Y él propone estas ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones interpoladas. Este artículo es el artículo original de Salgado, ¿ya? Donde demuestra su teoría, y este es un texto traducido al español, ya traducido al español, para para tomarlo en cuenta. Vamos a ver las ecuaciones. Aquí está mal la ecuación. A ver, corregido. Déjenmelo subir de nuevo. Esto. Un momento, por favor. Aquí está el documento original de Salgado.
Y donde presenta las sugerencias cuando la zapata es rectangular, ¿ya? Cuando la zapata es rectangular, Salgado propone utilizar esta gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa de la condición rectangular por Salgado, ¿no? Esto se puede ver en el libro de Braham Adams del 2019, que dice que tiene un factor de influencia Z inicial, va hasta un Z1, donde está el pico, y retorna 0 a una profundidad Z2. Entonces, en la profundidad 0 de, en la profundidad relativa 0, el factor de influencia Z es esta ecuación, que es 0.1 más 0.0111, la relación L sobre B menos 1. Este menor a 0.2. Hay una ecuación para el primer valor del factor de influencia a la profundidad relativa de 0 metros. La condición cuadrada es el valor de 0,1. En la condición continua, donde la relación L sobre B es mayor a 10, es el valor de 0.2. En la condición rectangular, según Salgado, es esta ecuación. Ahora, para ZB, ya Z1, se tiene que utilizar esta ecuación, ¿ya? Donde 0.5 más 0.0555, la relación L sobre B menos 1, tiene que ser menor o igual a 1. ¿Ya? Aquí la relación L sobre B es una relación que está entre 1 y 10, ¿no? Entonces, pero todo este valor tiene que ser menor o igual a 1. Cuando se calcule todo este valor por el ancho B, nos da la profundidad en donde va a ocurrir el pico. Y va a ir hasta otra profundidad, hasta Z2, de 0.22, multiplicado por L sobre B menos 1, y esta relación tiene que ser menor o igual a 4. Y luego multiplicar por el ancho B y se obtiene la profundidad relativa del factor de influencia, donde se convierte en 0, ¿no? Y esta gráfica es complementada con el cálculo del factor de influencia pico, que es igual a 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta sobre el esfuerzo efectivo inicial, donde ocurre el pico. En este caso, en la profundidad relativa Z1. Las siguientes expresiones son expresiones para el cálculo de los factores de influencia con respecto a la profundidad, en una profundidad relativa de 0 a Z1 y en una profundidad relativa desde Z1 a Z.2. Las ecuaciones no citadas son las mismas que el método Schmermann. Dice una pregunta, si los módulos de elasticidad de los estratos son diferentes, ¿cambiará el análisis o necesariamente deben ser iguales en cada estrato? No, más bien, Schmermann tiene la ventaja de analizar con estratos diferentes, por eso es el paso número 4 que dice
Ahora aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 estratos con diferentes módulos de elasticidad. Cuando dices si se cambiara el módulo de elasticidad, ¿puedes formular, por favor, mejor tu pregunta? Porque no se entiende. No, puedes tomar la palabra también, a ver, para expresarlo. Buenas tardes, ingeniero. Ya. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, eso era ingeniero. Creí que iban a ser diferentes, bueno, iguales, pero me acaba de aclarar que pueden ser diferentes, ingeniero. Claro, en el ejemplo, a ver, en el ejemplo 2.3, la estratigrafía es diferente. O sea, tienen diferentes módulos de elasticidad. No necesariamente es una sola arena con un solo estrato. Mira, el primer estrato tiene un módulo de elasticidad, el segundo estrato otro. Así. Entonces, sí es diferente. Está bien, Inge, gracias. A ver, hay otra pregunta. ¿Se puede utilizar el método de Salgado también cuando la condición L sobre B sea menor a 10 y mayor a 1? En realidad es el método que vamos a utilizar, ¿ya? Schmerman presenta las gráficas del factor de influencia. Está claro cuando L sobre B es igual a 1 y cuando L sobre B es mayor a 10. Cuando L sobre B es mayor a 1 y menor a 10, o sea, ninguno de estos dos casos, se tiene que utilizar Salgado. ¿Ya? Salgado. Vamos a hacer la prueba ahora. ¿Ya? De utilizar Salgado en este ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Asumiendo que la carga neta es la misma. ¿Ya? Asumiendo que la carga neta es la misma. Vamos a hacerlo. Ya vamos a decir que es el ejemplo 2.3, pero tomando en cuenta que la relación L sobre B sea igual a 7 metros. Digo, a 7. O sea, no es ni cuadrada ni mayor a 10. Entonces, aquí se utiliza Salgado. Para que sea más fácil, vamos a decir que la carga neta es el valor que se calcula, ¿ya? 261.3, y que la sobrecarga efectiva inicial es la misma. Por lo tanto, el paso 1 es el mismo. Ya vamos a, no es el mismo, ¿no? Porque la relación L sobre B cambia, entonces es otro valor. Pero para no inmiscuirnos en ese cálculo, vamos a utilizar la misma carga neta, la misma sobrecarga efectiva inicial de 41.2. En el paso 2, el coeficiente 1 es el mismo, que sería 0.22.1. El coeficiente 2 es 1. El coeficiente 3 es, y eso sí cambia ahora, L sobre B es igual a 7. Entonces aquí sería 7 por 0.03, 0.21, 1.03 menos 0.21. Coeficiente 3 sería 0.82. ¿Ya? Y eso tiene que ser mayor a 0.73, por lo tanto está bien. 0.82, ¿ya? El paso 3 es
graficar el factor de influencia versus profundidad en el problema por debajo de la fundación, por debajo de donde ocurre la carga neta. ¿Ya? Entonces, acá vamos a calcular, vamos a graficar utilizando Salga. ¿Ya? Hay que graficar el factor de influencia versus la profundidad relativa. En la profundidad relativa de 0, el factor de influencia es el valor de 0. L sobre B menos 1, que sería 7 menos 1, 6, por 0.0111, que sería 0.006, más 1, 1.06666, menor a 0.2, no, me equivoco, es 6 por 0.0 más 0.1. 0.16666, que eso es menor a 0.2. Sí es menor. Entonces, la gráfica empieza con un valor de 0.1666. Ahí empieza a una profundidad. Va hasta una profundidad Z1, que se calcula con esta ecuación, que es L sobre B 7 menos 1 por 0.0123 más 0.5. Ese valor tiene que ser menor o igual a 1. O sea, si este cálculo sobrepasa 1, hay que asumir 1. Es 0.833, entonces está bien. Esto multiplicado por el ancho B. El ancho B es 4 metros. Por 4 metros. Entonces la profundidad Z1 es 3.33. La profundidad relativa. Aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, 3.332 por acá. Ya a esta profundidad ocurre el pico. El pico, 3.33. Y a partir de ahí retorna a 0 hasta una profundidad relativa calculada como Z2, que tiene esta ecuación. Entonces, L sobre B es 7 menos 1 por 0.123 más 2. Eso es menor o igual a 4. Está bien, es menor a 4, entonces se mantiene multiplicado por el ancho B. Aquí está Z2 entre B, es esa. Entonces aquí se despeja Z2, que es 13.32, ¿no? Entonces, un momento, por favor. Según los cálculos, van hasta la profundidad 13.32 de profundidad relativa. Entonces aquí es 3, 4, 5, 6, 7, y en realidad esto es mucho más para abajo.
hasta abajo, ¿no? Hasta la profundidad relativa de 13 metros 32 de profundidad relativa. En esta gráfica de Schmermann, de Salgado, falta el cálculo del factor de influencia pico, que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo vertical inicial pico. Y este esfuerzo es donde ocurre este pico. Y en este caso ocurre en esta profundidad, en la profundidad relativa de 3.33 metros, que en realidad es una profundidad de 6.33 metros. A esta profundidad es que hay que calcular el esfuerzo efectivo vertical en condiciones iniciales, ¿no? Tomando en cuenta el nivel freático y los pesos seco y saturado hasta esta profundidad. Y este valor tendrá un valor mayor a 0.5, ¿ya? Y con esta gráfica hacer el paso número 4, que es los límites. Tiene que haber un límite superior, tiene que haber un límite inferior, el límite inferior definido con la profundidad donde el valor de influencia es 0, es decir, a la profundidad relativa de 1332, tiene que haber límites en el cambio de estratos y tiene que haber un límite donde ocurre el pico. Aquí se define 1, 2, 3, 4, 5, 6 estratos de diferentes espesores, de diferentes módulos de elasticidad. Y en cada uno de estos hay que calcular el valor representativo de cada uno de estos subestratos, el factor de influencia, para el cálculo de Schmermann. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Método Schmermann.